Buenas tardes a todos. En realidad, lo que me ha precedido es exhaustivo. Y esto me lleva a que, con razón, considere que caben, de todos modos, algunas inferencias de las magistrales exposiciones que hemos tenido. Y la que se me ocurre, en primer lugar, es la oportunidad de la reforma, de esta reforma. Y esto hay que verlo contextualmente. En un contexto objetivo que se viene viviendo de reformas de normas de fondo de naturaleza social, notoria y objetivamente de ajustes regresivos en lo laboral y previsional, con un proceso creciente de desempleo y de despidos en las distintas áreas de producción, la anunciada reforma no puede generar expectativas optimistas. Es una inferencia objetiva. Todo opera en la línea de un ajuste estructural economicista, inclusive el valor adquisitivo que va teniendo el salario, que es sometido a continuo deterioro. Este es un contexto objetivo. Por eso, aún las críticas que puedan hacerse al sistema en vigor no habilita dar respaldo a estas improvisaciones, sino que se reformule severamente el sentido que se imprime a las actuales políticas sociales. Pero lo más grave de lo que se propone es deslaboralizar la vía recursiva de las sentencias, derivando la alzada a un tribunal laboral. Esto ya no es solo una regresión que nos lleva muchos casilleros atrás de lo alcanzado en la doctrina, jurisprudencia laboral en materia de derechos humanos en clave social, de lo que se fue afianzando, primero con los tratados internacionales desde el Estado social que se crea desde el 84 en adelante de tipo institucional, y extendidos al plano del derecho del trabajo desde el regreso democrático al Estado e incorporado en la reforma del 94, artículo 75, inciso 26, y desarrollado en la labor de la jurisprudencia creciente, copiosa, de la Cámara Nacional de Trabajo de Capital Federal, recogida en la jurisprudencia de la Corte Suprema posteriormente hasta 2015, sino que esa grave reformulación, aunque se la considere que va a ser transitoria, es ya inadmisible, y más aún cuando la experiencia nos enseña que lo transitorio es para siempre, cuando es negativo y se prolonga indefinidamente en el tiempo. Ese descalabro nos retrotrae a periodos históricos superados a partir de 1945. Ya no es la regresión de la cúspide de jurisprudencia de las últimas décadas, es volver a antes del 45, al de la justicia laboral, a la política de establecer la autonomía de esta problemática en los procedimientos nacionales. Llevar la alzada a otra competencia es de una gravedad superlativa. No solo corre de detenerse, sino en dejar en el olvido todo lo atesorado en materia de aplicación de las normas internacionales más favorables en clave laboral, de tratados y convenios de OIT y doctrina científica, sino también aspectos centrales de la relación de trabajo conectadas a la garantía de los derechos del trabajador frente a las estrategias de tercerización y elusión de responsabilidades solidarias de los intervinientes empresariales en la cadena de apropiación de la fuerza de trabajo. E incluso el recurso a las cooperativas truchas que se anotan en lugares como en Mendoza y que son difícilmente detectables. Todo eso va a ser absolutamente mucho más grave con la política de las cámaras nacionales de civil, sobre todo en materia de tercerización y en el enfoque de la globalización en función de la fuerza de trabajo. Todo esto está en severo riesgo. Dependiendo de una jurisprudencia banal civilista que ignore la materia crítica elaborada al respecto por la Cámara Nacional de Trabajo y la Corte Suprema que se ha referenciado. Lo inmediato es, pues, proveer de recursos suficientes a los organismos judiciales para una tramitación efectiva y con garantías al justiciable laboral, como es el de posibilitar la recepción de la prueba oral mediante grabaciones que queden suficientemente referenciadas en el expediente para una eficaz labor de las partes. Las patas de la sota de la contradicción está
en señalar las críticas al proceso y establecer la doble instancia con derivación a la justicia civil. Ahí está la pata de la sota que hace que aún las mejores motivaciones de la comisión inicial se vean trastocadas y traicionadas con este injerto que evidentemente revela lo que ya digo, las patas de la sota. Ya lo están aplicando esto del video a algunos tribunales. A mi izquierda tengo al doctor Orsini, que mucho ha trabajado en esto y que vea que es perfectamente compatible con la actual estructura de los tribunales. Asimismo, debe designarse con jueces formados en la especialidad de los cargos, en los cargos faltantes y en los tribunales que se encuentren en esas condiciones, afectando con suspensiones difíciles de todo tipo la celeridad del proceso. El actual procedimiento de tribunales colegiados de única instancia, que apunta a la inmediata, funciona con recursos técnicos y materiales que la hagan efectiva. Si no hay recursos técnicos, y esto es hola Poder Ejecutivo, no hay posibilidades de mejorar lo que ya está. Cuando esa estructura colegiada funciona leal, real y armónicamente con disposición al trabajo de sus responsables, la captación especialmente de la prueba oral debiera ser una solución ya con el tacto directo de las jueces. La afectación, la importancia de los jueces colegiados en la relación a la toma de la prueba es que es muy distinto cuando un funcionario de la justicia de la capital federal, un audiencista, toma una audiencia y el testigo dice sí, pero tiene una actividad gestual que solo se capta cuando se la ve directamente. Esto es lo que hacen los jueces en los tribunales colegiados. Admiten este intercambio. Yo hablaba con Molaro, hablaba con Torrera y dice, este tipo macaneaba porque su gesto no tiene nada que ver. En cambio, cuando la Cámara lea simplemente un texto rígido y frío, tomado por una audiencita, se capta la mitad del mensaje, la mitad de la comunicación. Esto es una de las virtudes que tiene el procedimiento existente. La posibilidad de que entre los tribunales los integrantes intercambien y generen lo que menos se da en la justicia del trabajo que la duda en los hechos. Se podrá errar en el derecho, pero en la captación de un tribunal colegiado con la inmediatez, difícilmente, si hay experiencia, se puede errar en la captación de los hechos. Por eso digo que la importancia del contexto en que todo amanece contradice las críticas que se vienen formulando, porque termina en última instancia injertando una justicia incompetente en la elevación, en la alzada. Esto es lo más grave de este proyecto y que revela lo que hay en la entretela de ese proyecto. Y en eso creo que hay consenso de todos los que han intervenido. Quiero terminar diciendo, lo de generar una normativa de reforma tiene mucho que ver con el contexto en que se opera. Si el contexto es desfavorable, si se está impulsando una política absolutamente de regresión, y hablo objetivamente, no ideológicamente, que hay regresión, despidos masivos, hay generación de desempleo, hay salarios a la baja, hay represión de las luchas sociales. ¿Cómo un juez de Cámara va a entender la problemática del derecho colectivo? El derecho colectivo exige una preparación especial que tiene que ver con la razón de ser del derecho del trabajo. La razón del derecho del trabajo es generar mecanismos de compensación de una asimetría que es objetiva e inherente a la apropiación de la fuerza de trabajo. Y esto solamente se entiende en una relación de formación interdisciplinaria, obligatoria para el juez, que tiene que ver con lo cultural, con lo histórico, con lo político y con la especialidad en civil, nada más.